Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con nuestro estudio de mezclas de aire y vapor. Y recapitulando, hasta ahora hemos evaluado tres propiedades de mezclas de aire y vapor: entalpía específica, humedad específica y humedad relativa. Para definirlas necesitamos conocer temperatura de la mezcla, presión de la mezcla y composición, o al menos saber la relación entre la masa de vapor y la masa de aire seco. Hay tres temperaturas que se utilizan en el análisis de mezclas de aire y vapor. Por ejemplo, cuando queremos evaluar la entalpía específica, decíamos que esto es igual a la entalpía del aire seco a la temperatura de la mezcla, más omega por la entalpía del vapor a la temperatura de la mezcla. Que es la temperatura de la mezcla? Es la temperatura que mediríamos con un termómetro si lo ubicáramos en la mezcla de aire y vapor que queremos evaluar. Pero eso en términos de mezclas de aire y vapor, cuando nos queremos referir a la temperatura de la mezcla tal y como la mediríamos con un termómetro, nos referimos a la temperatura de bulbo seco. Así que la temperatura de bulbo seco es la temperatura de la mezcla tal y como se mediría en un termómetro. Así que si quisiéramos utilizar esta nomenclatura para evaluar la entalpía específica de la mezcla de aire y vapor, diríamos que la entalpía específica es la entalpía del aire seco evaluada a la temperatura de bulbo seco, más omega por la entalpía del vapor evaluado a la temperatura de bulbo seco. Así que es posible que que no utilicemos ya con tanta frecuencia el término temperatura de la mezcla y usemos con más frecuencia el término temperatura de bulbo seco. A esta temperatura se evalúan las entalpías de las sustancias puras para determinar la entalpía específica de la mezcla y la humedad relativa. Definíamos humedad relativa como presión de vapor dividido entre la presión de saturación a la temperatura de bulbo seco. Decíamos que hay tres temperaturas. La temperatura de bulbo seco es una de ellas. La otra temperatura es la temperatura de punto de rocío. Tal como lo indica el recuadro, la temperatura de punto de rocío es la temperatura a la cual el vapor empieza a condensar si se enfría a presión constante. Es decir, tenemos una presión de vapor. A esa presión de vapor le corresponde una temperatura de saturación. Si el aire o la mezcla de aire y vapor se lleva a esa temperatura, el vapor que hay en el aire empezará a condensar. Por ejemplo, acá tenemos una mezcla de aire y vapor a la temperatura T1. Si reducimos, reducimos la temperatura de una mezcla de aire y vapor, reducimos la temperatura de una mezcla de aire y vapor. Si no agregamos agua ni quitamos agua, esto es constante. Pero ¿qué pasa a medida que reducimos la temperatura? La presión de saturación a la temperatura va disminuyendo. Así que si disminuimos la temperatura, este denominador se va a hacer más pequeño.
y puede que ocurrirá cuando alcance a esta presión. Entonces, el aire alcanzará una condición de saturación y una vez alcanzada esa condición de saturación, si seguimos disminuyendo la temperatura, debemos condensar, o si intentamos reducir más la temperatura, el agua en el aire tendrá que condensar. Así que definimos la temperatura de punto de rocío como la temperatura de saturación del agua a la presión parcial del vapor. Si la temperatura cae por debajo de la temperatura de punto de rocío, el vapor se condensa y eso es lo que ocurre en las unidades de aire acondicionado que tenemos en nuestras residencias. Y es lo que ocurre cuando vemos agua, gotas de agua o láminas de agua alrededor de un vaso que tiene una bebida a baja temperatura. El concepto de temperatura de saturación adiabática, vamos a definirlo o a definir de qué se trata este concepto. Son 3 o 4 diapositivas de deducciones. Acá yo optaré por saltarme esa deducción, pero sí debemos entender el concepto de la temperatura de saturación adiabática. Acá tenemos una mezcla de aire y vapor cuya humedad relativa es menor a 1. Una vez el aire entra a este recinto acá tenemos agua líquida, el agua o el aire tendrá la capacidad de absorber vapor, por llamarlo en forma simple. El aire tratará de secar esta cantidad de agua o el agua que tenemos en este recinto, es decir, parte del agua se va a ir hacia el aire. Ahora, ¿hasta cuándo será posible que el aire absorba agua? Una vez que el aire alcanza una humedad relativa de 100%, será imposible continuar absorbiendo agua. Así que si este ducto es lo suficientemente largo para que el agua absorba suficiente agua y alcance condiciones de saturación, habremos alcanzado una condición de saturación. No hay transferencia de calor en este proceso, solamente hay transferencia de vapor o de agua a la mezcla de aire y vapor. Por eso se denomina temperatura de saturación adiabática. Para hacer el análisis de balance de masa y balance de energía, vamos a considerar una corriente estable de aire húmedo mezclándose adiabáticamente con una corriente estable de agua líquida, que es esta que está acá. Queremos mantener un proceso estacionario, por lo tanto, a medida que el aire va absorbiendo agua, debemos reponer esa cantidad de agua. Suponga que la mezcla de aire y vapor sale a la temperatura del agua líquida, es decir, tanto el agua que usamos para reponer como el aire salen a la misma temperatura. Balance de masa. El flujo de masa de aire seco debe ser el mismo en 1 y en 2, lo que vamos a definir acá un volumen de control. Por acá entra aire y vapor, por acá sale aire y vapor y por acá entra agua. Es decir, la única entrada de aire seco es esta y la única salida de aire seco es esta de acá. Así que todo el aire seco que entra por 1 debe salir por 2. El aire que sale en 2 tiene más humedad que el aire que entra por 1. Por lo tanto, el flujo de masa de vapor en 1 debe ser menor que el flujo de masa de vapor en 2. Y el flujo de masa de agua que debemos reponer es la diferencia entre el flujo de masa de agua en 2 menos el flujo de masa de agua en 1 dividido entre el flujo de masa de aire seco para tener
esto por unidades de aire seco. En realidad, si despejamos de aquí, el flujo de masa de vapor en 2 menos el flujo de masa de vapor en 1 es igual al flujo de masa de agua líquida que debemos reponer. Si lo dividimos entre la masa o el flujo de masa de aire seco, que es constante, podemos decir que la relación entre el flujo de masa de agua de reposición y el flujo de masa de aire seco es la diferencia en humedades específicas. En condiciones estacionarias, con cambios especiales de energía cinética y energía potencial, sin transferencia de calor y sin dispositivo de potencia, esta sería la ecuación de balance de energía simplificado. El flujo de masa de aire seco por la entalpía del aire húmedo en 1, H1 es igual a H2, se refiere a la entalpía de aire húmedo en 2. Y HF es la entalpía de líquido saturado AT2. Y acá entonces es donde inicia la manipulación, que, repito, nos vamos a saltar. Lo que sí suponemos es que en el estado 2 la humedad relativa es de 100%. Es decir, si evaluamos esto en 2, esto va a ser igual a 1. Y esta expresión que tenemos aquí nos permitiría evaluar la humedad específica en 1 a partir del conocimiento de las temperaturas en 2 y 1. Y acá T1 es la temperatura de bulbo seco en 1. T2 es igual a la temperatura de bulbo seco en 2. Sin embargo, como veremos más adelante, si phi es igual a 1, la temperatura de bulbo seco es igual a la temperatura de punto de rocío. Con la temperatura de saturación adiabática se puede determinar la humedad del aire en forma sencilla. Ahora, ¿de qué nos sirve entender el proceso de temperatura de saturación adiabática? Nos permite definir la tercera temperatura que vamos a utilizar, que es la temperatura de bulbo húmedo. Y define este recuadro la temperatura del bulbo húmedo como la temperatura de aire saturado de vapor siguiendo un proceso similar al de saturación adiabática. ¿Cómo se mide la temperatura de bulbo húmedo? Acá ubicamos un algodón con agua en el bulbo del termómetro y hacemos rotar esto para simular una corriente de aire. Es como aparece aquí. Aquí tenemos un algodón con agua y hacemos pasar una corriente de aire. El aire cercano o en contacto con este algodón mojado va a alcanzar una condición cercana a la de saturación y eso va a hacer que la temperatura que mide ese termómetro esté relacionada con una condición de aire húmedo diferente a la de bulbo seco. Y de esa manera se define entonces la temperatura de bulbo húmedo. Así que ya las tres temperaturas son temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo húmedo y temperatura de punto de rocío. Y cuando phi es igual a 1, estas tres cosas son iguales. Cuando phi es diferente de 1, todas estas son diferentes. Entonces, ya sabemos, por ejemplo, definir la entalpía de aire húmedo es igual a la entalpía del aire seco a la temperatura de bulbo seco más omega por la entalpía del vapor a la temperatura de bulbo seco. Pero para poder definir esta entalpía específica necesitamos la temperatura de bulbo seco y omega. Para otras propiedades necesitamos otras condiciones. Por ejemplo, si quisiéramos phi, esto es presión de vapor entre presión de saturación,
a la temperatura de bulbo seco. Pero ¿cómo obtenemos la presión parcial de vapor? La presión parcial de vapor es función de la presión de la mezcla y la composición de la mezcla. Así que algo así. Entonces, si asumimos que esto representa la composición, esto está aquí. Esto es una propiedad y esto es una propiedad. Así que en general, para definir propiedades de aire húmedo, necesitamos presión, temperatura y composición. Es decir, siempre vamos a necesitar al menos 3 propiedades para definir un estado de una mezcla de aire y vapor. Y es lo que se indica en este recuadro. Para determinar las propiedades de una sustancia pura se requieren 2 propiedades intensivas e independientes. Si tuviéramos una sustancia pura, esto sería suficiente para definir una propiedad en fase de vapor. Pero para determinar las propiedades de una mezcla binaria necesitamos 2 propiedades intensivas e independientes y algo que nos conduzca a definir su composición. Si fuera una mezcla de 3 componentes, necesitaríamos temperatura de la mezcla, presión de la mezcla, la fracción molar del componente 1 y la fracción molar del componente 2. Así que necesitaríamos 4 propiedades, por llamarlo de una manera, para definir el estado. En el caso de la mezcla de aire y vapor es una mezcla binaria, así que si asociamos omega con la composición o la cantidad de vapor, entonces podemos definir el estado. Si con menos de 3 no podremos definir un estado de la mezcla de aire y vapor. Entonces vamos a ver qué propiedades podemos utilizar para definir una mezcla de aire y vapor. Tenemos presión, temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo húmedo, temperatura de punto de rocío, humedad específica, humedad relativa, entalpía específica, volumen específico y energía interna específica. Cualquier combinación de 3 de estas propiedades debe, o con alguna combinación de 3 de estas propiedades nos permite definir el estado. Por ejemplo, si conocemos la presión, la temperatura de punto de rocío y la humedad específica, podemos definir el estado. Si conocemos presión, temperatura de bulbo seco y humedad relativa, podemos definir el estado. Si conocemos presión, temperatura de bulbo seco y humedad específica, podemos definir el estado. Presión, temperatura de bulbo seco y volumen específico, podemos definir el estado. Presión, temperatura de bulbo seco y temperatura de bulbo húmedo permite definir el estado. ¿Y por qué tenemos un asterisco acompañando a las temperaturas? Pues decíamos que cuando la humedad relativa es de 100%, las 3 temperaturas son iguales. En general, la presión y otras 2 propiedades se usan para definir el estado de la mezcla de aire y vapor. Indicábamos al inicio del módulo que íbamos a aprender a usar algo que se conoce como la carta psicométrica. Entonces, la carta psicométrica es una forma gráfica de obtener o de evaluar propiedades de aire húmedo. La carta psicométrica proporciona las propiedades de aire húmedo a una presión dada. Eso que significa que para poder utilizar la carta psicométrica debemos primero asegurarnos que los estados con los que estamos trabajando se ajustan a la presión que aparece en la carta psicométrica. Propiedades específicas están dadas por unidad de masa de aire seco, tal como lo hemos indicado. H tiene unidades de kilojoule sobre kilogramo de aire seco. El volumen específico, metros cúbicos por kilogramo de aire seco. Omega, kilogramos de vapor entre kilogramos de aire seco, o
gramos de vapor entre gramos de aire seco, o kilogramos de aire seco, perdón. ¿Cómo definimos el estado de una mezcla de aire y vapor en la carta psicométrica? Decimos que la carta psicométrica solo opera a una presión. Decíamos que necesitábamos presión más otras dos propiedades. Entonces, la presión ya está dada por la carta psicométrica, así que necesitamos dos propiedades más para definir el estado. En la carta psicométrica, el eje X corresponde a la temperatura de bulbo seco. Esta es la temperatura de bulbo seco. El eje, vamos aquí, esta es temperatura de bulbo seco en el eje X. El eje Y acá es omega, de tal manera de que si la presión se ajusta a la de la carta psicométrica y hacemos intersectar una línea de temperatura de bulbo seco constante con una temperatura de omega constante, aquí definiríamos nuestro estado. Las líneas de humedad relativas son representadas como curvas. Hay diferentes curvas y cada una representa una humedad relativa diferente. Temperatura de bulbo húmedo son líneas inclinadas cuya inclinación es similar a la línea de entalpías constante, y las líneas de volumen específico constante tienen esta orientación. Y repito, cualquier intersección de dos propiedades nos permitirá definir el estado en la carta psicométrica. Y acá tenemos una carta psicométrica más detallada. Nuevamente, el eje X tiene temperatura de bulbo seco, el eje Y acá tiene humedad específica, y acá, como observamos, las unidades son gramos de vapor entre kilogramos de aire seco. Cada una de estas curvas representa una humedad relativa diferente. Cada una de estas líneas sólidas representa una línea de entalpía constante. Estas son las líneas de entalpía. Y acá se ven unas líneas cortadas o en punto. Estas representan las líneas de temperatura de bulbo húmedo constante. Y como donde la empezamos a medir, la empezamos a medir acá. Acá esta sería una línea de 15 grados de temperatura de bulbo húmedo. Y si lo hacemos intersectar con una línea de 20 de temperatura de bulbo seco, este sería el estado. Así que con la temperatura de bulbo húmedo, temperatura de bulbo seco y la presión podemos definir un estado. Y una vez que definimos ese estado, podemos obtener acá humedad específica. Entre estas dos curvas podemos obtener la humedad relativa. Siguiendo estas líneas podemos determinar entalpía. Y siguiendo estas líneas podemos definir el volumen específico. Habíamos indicado que las cartas psicométricas representan nos dan propiedades a una sola presión. ¿A qué presión opera esta carta psicométrica? Está aquí. Si la presión con la que estamos trabajando es diferente a la presión de una atmósfera, entonces la carta psicométrica no será útil. Pero repito, para definir un estado necesitamos la presión y otras dos propiedades que pueden ser, por ejemplo, temperatura de bulbo seco. Vamos a suponer que temperatura de bulbo seco es 30 grados Celsius y la humedad relativa es 50%. Entonces esta es la línea de 30 grados de humedad de bulbo seco y debemos hacerlo interceptar con la línea de 50% de humedad relativa. Este es nuestro estado. Una vez aquí, acá tenemos temperatura de bulbo húmedo, siguiendo estas líneas de entalpía constante. Acá mediríamos la entalpía, temperatura de bulbo húmedo, humedad específica,
nuestro volumen específico estaría entre este y este, es decir, entre 0.88 y 0.87. Y la pregunta es, ¿cómo medimos la temperatura de punto de rocío? Una vez que tenemos el estado definido, si nos vamos a omega constante hasta la línea de 100% de humedad relativa, así que si seguimos una línea horizontal, aquí obtendríamos la temperatura de punto de rocío. Esta última línea es la línea de 100% de humedad relativa. Y repito, una vez definido el estado, si nos movemos horizontalmente hasta la línea de 100% de humedad relativa, podemos definir la temperatura de punto de rocío. Vamos a ver brevemente este ejemplo 1. Es una masa fija de aire húmedo, está inicialmente a 1 bar y humedad relativa de 60%. La masa es comprimida isotérmicamente hasta que el agua empiece a condensar. Determina la presión de la mezcla en bar cuando el agua empieza a condensarse y repita el problema asumiendo que la humedad relativa inicial es 90%. Vamos a ver los datos, nos da la presión inicial, 1 bar, y la humedad relativa de 60%. Al final la humedad relativa se incrementa hasta 100% y el proceso es isotérmico, así que la temperatura de 2 es igual a la temperatura de 1 y queremos la presión de 2, es decir, la presión a la que isotérmicamente el agua empezará a condensar. ¿Y cuál es la presión que estamos buscando en este diagrama? Aquí a temperatura constante queremos llegar hasta aquí. Suposiciones: el aire húmedo se comporta como gas ideal y el proceso es isotérmico. Ahora, para ir de aquí a acá tenemos que cambiar la presión, es decir, la presión tiene que incrementarse. Si bien el estado 1 está a 1 bar, la presión 2 debe ser mayor a la presión 1 y la presión 2 debe ser diferente a 1 bar. Así que a pesar de que el estado 1 está a 1 bar y sus propiedades podemos evaluarlas en la carta psicométrica, para el estado 2 no podríamos usar la carta psicométrica, pues la presión es diferente a la presión atmosférica. Esta era la definición de humedad relativa en función de humedad específica. Presión de mezcla y presión de saturación. Ahora, Φ1 y Φ2 Ahora vamos a ver cómo ocurre el proceso. El proceso ocurre en esta dirección. ¿Cómo se compara omega a lo largo de toda esta línea? Mientras, vamos a ver qué es lo que va a ocurrir. Vamos a definir Φ como presión de vapor entre la presión de saturación a la temperatura dada. Si T es constante, entonces este término es constante. Si aumentamos la presión, la presión parcial de vapor es igual a Y de vapor por la presión de la mezcla. Entonces esto va a aumentar. Pero mientras el agua no condense, la cantidad de vapor que vamos a tener va a ser la misma. Por eso nos preguntan cuándo esto empiece a condensar, cuando
Para que esto empiece a condensar, ¿a cuánto debe llegar la humedad relativa en 2? Debe llegar a 100%. Así que Φ2 es 100%. Pero en todo este camino, desde aquí hasta la condición de saturación, omega permanece constante. Es decir, omega 1 y omega 2. Esto es omega a P1 y T1. Y omega 2 vamos a, esto no, y esa es la mejor manera de explicarlo. Vamos a suponer que tenemos acá vamos a suponer que comprimimos esto, decíamos que la presión va a aumentar, pero la temperatura la queremos mantener constante. Si aumentamos la presión, Phi va a aumentar. Y esto empezará a condensar cuando Phi alcance 100%. Así que ya está claro que Phi2 debe ser 1 y Phi1 es 0.6. Ahora, mientras esta presión aumenta, si Phi no ha llegado a 1, no habrá condensación de vapor, por lo tanto la masa de vapor acá adentro va a ser siempre la misma. Por eso decimos que Φ1 o que omega 1 es igual a omega 2. Así que este término se cancela con este con este y este con este. Y que Φ2 entre Φ1 es igual a P2 entre P1. Y Φ1 sabemos que es 60% y Φ2 es 100% y P1 es 1 bar. Es decir, para que esto empiece a condensar, la presión tiene que incrementarse hasta 1.67 bars. Ahora, si la humedad relativa inicial hubiese sido de 90%, hubiésemos tenido que incrementar la presión hasta 1.1 bars. Y esta sería la presión a la que debemos llevar la mezcla de aire y vapor para que empiece a condensar si esta es la condición inicial. Si esta es la condición inicial, el incremento en la presión es más pequeño. Eso que significa que en el segundo caso, por aquí tendríamos Phi de 90%. O, mejor dicho, si esta es la línea de el estado estaría más o menos por aquí y a temperatura constante llegaríamos acá más rápidamente. Aunque sí, si esta es la temperatura dada, si es el camino correcto, acá tendríamos que la presión parcial de vapor es mayor que la presión parcial de vapor aquí, es decir, acá la presión de saturación seguiría siendo esta, pero la presión de vapor acá sería más grande. Con esto vamos a concluir esta segunda clase del módulo 5. En la siguiente clase veremos otro ejemplo e iniciaremos nuestro análisis de procesos que involucran aire húmedo. Hasta la próxima.